Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. En nuestra serie de bibliología hemos mirado la otra vez que la Biblia es santa. En este contexto hemos considerado a Romanos 7:12 y hemos visto dos otras características de la Biblia que son también relacionadas a la santidad de la Biblia. Romanos 7:12 dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Este versículo entonces no solamente nos dice que la palabra de Dios es santa, también habla acerca de dos otras características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es justa y la palabra de Dios es buena. Ya hemos considerado la justicia de la Biblia en más detalle en el podcast número 7 de Bibliología, con el título La Biblia es recta. Hoy vamos a mirar lo que se dice al final de Romanos 7:12, que la Biblia es buena. Vemos esta verdad también en Salmo 119, versículo 39, que es el versículo que vamos a considerar en este podcast. Oye la palabra de Dios. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Por qué son buenos los juicios de Dios en su palabra? Porque es buena la Biblia. Todo lo que hemos considerado hasta aquí en los podcasts acerca de la Biblia son razones por las cuales la Biblia realmente es buena. Ya hemos visto que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es inerrante, infalible, perfecta, fiel, recta, pura, limpia, es verdad, es deseable, beneficiosa, necesaria, completa, suficiente y santa. Todo eso son buenas cosas que caracterizan la Biblia. Pero ¿por qué es buena la Biblia? En primer lugar, la Biblia es buena porque el autor de la Biblia es bueno. En Salmo 119, 39, cuando leemos porque buenos son tus juicios, vemos que está hablando de una persona específica. No está refiriéndose a todos los diferentes escritores humanos de la Biblia. Estos escritores de la Biblia no eran buenos en sí mismos. Eran hombres y como todos los hombres eran pecadores. Como lo dice en Romanos 3:12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero los escritores de la Biblia no son el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es Dios. En otro podcast ya hemos considerado cómo Dios ha inspirado su palabra. La Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios es bueno. En Lucas 18:19, Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y en Salmos 119:68 leemos: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Todo lo que Dios hace es bueno. Esto vemos ya desde el principio de la Biblia, en la creación, cuando Dios hizo el mundo. Dice al final del primer capítulo en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. También todo lo que Dios dice es bueno.
y todo lo que viene de Dios es bueno. En Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia es buena porque Dios es el autor y Dios es bueno. En segundo lugar, la Biblia es buena porque los contenidos de la Biblia son buenos. Aquí en el Salmo 119:39 habla de los juicios de Dios. Eso es uno de muchos términos usados en el Salmo 119 para la palabra de Dios. No vamos a leer todo el Salmo 119 ahora, pero escucha los versículos 68 a 72 para ver si puedes encontrar unos términos que se refieren también a la Biblia, a la palabra de Dios. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En esos pocos versículos encontramos los términos estatutos, mandamientos y ley, que también se refieren a la palabra de Dios. Y en todo el Salmo 119 encontramos otros términos también que se refieren a la palabra de Dios, como testimonios, juicios, palabra o dichos. Todos estos términos son descripciones de la Biblia, en particular de la doctrina o la enseñanza de la Biblia. La Biblia y todo lo que la Biblia nos enseña es buena. En tercer lugar, vemos que el mensaje principal de la Biblia es bueno. Como lo dice en Salmo 119:39, buenos son tus juicios. El mensaje principal de la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio significa buenas nuevas. En Proverbios 15:30 nos dice, la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Y en Proverbios 25:25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son buenas nuevas de lejanas tierras. Y estas buenas nuevas encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y no solamente en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Estas buenas nuevas ya son anunciadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías. Allí nos dice que las buenas nuevas son que Dios reina. En Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Para quién son estas buenas nuevas? Pues Isaías también nos dice en el capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estas buenas nuevas entonces son para todos los que son abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, presos, todos que son oprimidos
y necesitados de salvación. ¿Y quién era este mensajero de buenas nuevas para el pueblo que era establecido por Dios? Era Jesucristo. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, era la buena nueva en persona que vino a nosotros. El ángel proclamaba nuevas de gran gozo a los pastores. En Lucas 2, 10 y 11 leemos, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos también en Lucas 4, 16 a 21, cuando Cristo vino a una sinagoga y leía la palabra de Dios. En Lucas 4, 16 leemos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Evangelio, la buena nueva para todo el mundo, es todo acerca de Jesucristo, quien Él es y lo que Él ha hecho. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 1 a 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó después de 3 días, podemos recibir perdón para nuestros pecados y ser libres del poder de los efectos terribles del pecado. Esto realmente son buenas nuevas. En cuarto lugar, la persona principal de la Biblia es buena. Y claro que aquí estamos hablando de Jesucristo. No solamente el mensaje de Jesucristo, los hechos de Jesucristo, Él mismo es bueno. Ya hemos visto que Dios, el autor de la Biblia, es bueno. En Lucas 18, 18, leemos acerca de un hombre que se acerca a Jesucristo y que llama a Jesucristo Maestro bueno. Así leemos en Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y después leemos la respuesta de Jesucristo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesucristo está poniendo el énfasis en que solo Dios es bueno.
Y si este hombre llama a Jesucristo Maestro bueno, es porque Jesucristo es Dios y por eso también Él es bueno. Y porque Jesucristo es bueno, Él tiene misericordia, compasión con nosotros. Él vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Leemos en Tito 3:3-7, algo más acerca de la bondad de Jesucristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La bondad de Jesucristo nos da salvación, nos da misericordia, nos da lavamiento de regeneración, nos da renovación en el Espíritu Santo, nos da justificación, nos hace herederos y nos da la vida eterna. Jesucristo, la persona principal de la Biblia, es bueno. En quinto lugar, los efectos de la Biblia son buenos. Consideramos ahora la primera parte del Salmo 119:39. Y dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Aquí el salmista tiene la esperanza que el oprobio que él ha temido va a ser quitado de él. Y la razón que da es porque buenos son tus juicios. La bondad de la Biblia también tiene buenos efectos. Cuando nuestros pecados han sido perdonados y tomados de nosotros, no solamente no hay más culpa para nosotros, tampoco no hay más vergüenza o miedo. El otro día leí una historia acerca de un pueblo que vivía según la Biblia y los resultados que se han visto en este pueblo, los buenos efectos que la Biblia ha tenido en este pueblo. Esta historia se encuentra en el libro Does God Believe in Atheists? ¿Cree Dios en ateístas? Del autor John Blanchard. Y es la historia del pueblo Shimabuko en Japón, en el tiempo cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. En el libro de John Blanchard la historia está escrita de esta manera. Hace algunos años la revista Reader's Digest publicó una historia intitulada Shimabuko, el pueblo que vive según la Biblia. Esta historia contaba acerca de cómo unos soldados americanos que estaban libertando la isla de Okinawa se acercaban a un pueblo particular, cuando eran enfrentados con dos hombres ancianos llevando una Biblia. Sospechosos de una trampa, preguntaban al capellán, quien dijo que él pensaba que pudieran continuar. Entrando al pueblo, lo encontraron inmaculado, los campos labrados y fértiles, y todo un modelo de elegancia y limpieza. Totalmente al contrario de otros pueblos destartalados que habían visto. Pronto descubrieron la razón para este contraste asombroso.
30 años antes, un misionero americano en camino a Japón había visitado a Shimabuku y se quedó allí suficiente tiempo para dejar atrás 2 hombres que habían llegado a creer en Dios. Les dejó una Biblia japonesa y les rogaba a estudiar y vivir según esta Biblia. Sin alguna otra ayuda humana de afuera, la comunidad fue transformada gradualmente. No había ninguna cárcel, ningún prostíbulo, ninguna borrachera, ningún divorcio, un estándar alto de salud y un espíritu extraordinario de felicidad y unidad social. Así lo escribe John Blanchard en su libro. En otro lugar nos dicen que después de haber visto todo esto, uno de los americanos dijo: entonces esto es lo que viene de solo la Biblia y unos viejitos que querían vivir como Jesucristo. Quizás nosotros hemos empleado el falso tipo de armadura. Dice también que la gente en Shimabuku no se acordaban del nombre del misionero, pero sí se acordaban de sus palabras de despedido. Él les dijo: estudien bien a este libro. Le va a dar una fe fuerte en Dios el Creador. Y cuando su fe en Dios es fuerte, todo es fuerte. No es que nunca vas a pecar más si lees la Biblia. Seguramente también en Shimabuku había pecado. Pero como hemos considerado en el podcast anterior, John Bunyan lo dijo bien. Este libro realiza que evites el pecado. Y si este libro te hace evitar el pecado, también te hace evitar las malas consecuencias del pecado. Y del otro lado vemos que la obediencia a la palabra de Dios siempre trae bendición. Vemos en la historia del mundo la buena influencia que la Biblia ha tenido para la sociedad humana. Por ejemplo, la fundación de hospitales, orfanatos, universidades y mucho más. ¿Por qué podemos decir que esas buenas cosas son el resultado de la Biblia? Porque cristianos que creen la Biblia tratan de seguir en los pasos de Jesucristo. Y Jesucristo era lleno de compasión hacia todos tipos de hombres. Él sanó a los enfermos, daba alimento a los hambrientos, enseñaba la verdad de Dios a todos. Y misioneros hicieron lo mismo cuando fueron a todo el mundo con las buenas nuevas de Jesucristo. No tenían el poder de sanar como Jesucristo, pero sí pudieron ayudar a los enfermos con medicamentos. No pudieron milagrosamente alimentar a 5,000 personas con 2 panes y 5 peces, pero sí pudieron compartir su propia comida y otros alimentos que habían recibido de otros cristianos en sus países. No tenían todo conocimiento de toda verdad como Jesucristo, pero sí tenían la Biblia, la palabra inspirada de Dios y su completa y suficiente revelación para todo lo que cada ser humano necesita. Y últimamente, en sexto lugar, el fin de la Biblia es bueno. Cuando leemos la Biblia, leemos también acerca del pecado y las consecuencias terribles del pecado, que también vemos en el mundo de hoy, que los hombres necesitan ayuda de Dios. Las buenas nuevas de Jesucristo son que Él vino a salvar a los hombres. Él ha dado su vida para nosotros. Y todos los que creen en Jesucristo, que son hijos de Dios, a ellos les espera un buen fin, un fin maravilloso. Y de este buen fin leemos
en los últimos capítulos de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulos 21 y 22. Escucha a lo que es este buen fin que espera a todos los que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo, los que aman a Jesucristo. Voy a leer todo el capítulo 21 de Apocalipsis y también los primeros 5 versículos del capítulo 22. Aquí el apóstol Juan nos dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º
crisopraso, el 11 jacinto, el 12 amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué bueno va a ser este día, y no solamente este día, esta eternidad, sin dolor, sin pecado, sin muerte, en puro gozo en la gloria de Dios. Realmente es bueno para ti leer y creer y obedecer las enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia es buena, pero la Biblia no es solamente un libro bueno como otros. No hay otro libro que es bueno como la Biblia es buena. Hazte algo bueno para ti mismo hoy, en leer la buena palabra de Dios y dejarla tener buenos efectos en tu vida cuando sigues sus buenas enseñanzas. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.